¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos altavoces simplemente se conectan a la corriente y funcionan, mientras que otros necesitan un amplificador externo para poder funcionar? Si te preguntas si necesitas un amplificador para tus altavoces, la respuesta corta es sí. Todos los altavoces necesitan amplificación. La diferencia es que algunos ya la incorporan dentro de la propia caja, mientras que otros dependen de una etapa de potencia externa. En este video te explicaré las diferencias entre los altavoces autoamplificados y los no autoamplificados, cómo identificar cada uno de forma rápida, qué conexiones utilizan y cuáles son las ventajas y desventajas de cada sistema. Antes de continuar, es importante aclarar algo que suele generar bastante confusión. Muchas personas utilizan los términos activo y pasivo para referirse a los altavoces autoamplificados y no autoamplificados. La realidad es que no significan exactamente lo mismo, pero para no desviarnos demasiado del tema, por ahora vamos a centrarnos si el altavoz incorpora su propia amplificación o si necesita una etapa de amplificación externa para poder funcionar. En otras palabras, un altavoz autoamplificado ya incluye el amplificador dentro de la propia caja. En cambio, un altavoz no autoamplificado necesita recibir la amplificación desde un amplificador externo. Comencemos con los altavoces autoamplificados. Como su nombre lo indica, son altavoces que incorporan la etapa de potencia dentro de la propia caja. Esto significa que no necesitan un amplificador externo para poder funcionar. Por esta razón, necesitan una conexión a la corriente eléctrica para alimentar toda la electrónica que lleva en su interior, es decir, la etapa de potencia. Los altavoces autoamplificados reciben normalmente una señal de nivel de línea que proviene de una consola, mixer o cualquier otra fuente de audio, y son ellos mismos los que se encargan de amplificar esa señal. Algunos modelos también permiten conectar micrófonos directamente. Incluso algunos altavoces más avanzados también pueden suministrar alimentación Phantom Power más 48 voltios para que puedas conectar micrófonos de condensador directamente al altavoz. En el caso de los altavoces no autoamplificados, no incorporan una etapa de potencia en su interior. Por esta razón, necesitan un amplificador externo que les suministre tanto la potencia como la energía necesaria para funcionar. En este tipo de sistemas, la señal de audio sale de la consola con un nivel de línea y se envía a la etapa de potencia externa. La señal se amplifica y se envía hacia el altavoz con un nivel de potencia. Como la amplificación se encuentra fuera de la caja, los altavoces autoamplificados no necesitan conectarse directamente a la corriente eléctrica. Tampoco suelen incorporar controles de volumen, ecualización, delay o cualquier otro procesamiento, ya que todas esas funciones dependen netamente del amplificador o del procesador externo. La manera más rápida es fijarte en la parte trasera de un altavoz. Si encuentras un conector de corriente tipo IEC o PowerCon, o si funciona a batería, entonces es un altavoz autoamplificado. Otra forma de diferenciar son los conectores de entrada. Los altavoces autoamplificados suelen tener entradas XLR de un cuarto de pulgada, de un octavo de pulgada. Incluso algunos pueden recibir la señal vía Bluetooth o Wi-Fi. Además, estos altavoces suelen incorporar controles, como interruptor de encendido, controles de nivel, indicadores LED de señal o si está prendido, y obviamente un disipador de calor. Con las cajas no autoamplificadas ocurre algo muy diferente. La parte trasera suele ser mucho más simple porque no incorpora la etapa de potencia y una fuente de alimentación. Por eso no encontraremos conectores de corriente ni de controles. En su lugar veremos conectores con terminales positivo y negativo, entradas de un cuarto de pulgada o entradas Spico. En los altavoces no amplificados es bastante común encontrar dos conectores Spico. Uno recibe la señal que proviene del amplificador y el otro permite enlazar una segunda caja para reproducir la misma señal. Ahora que ya conocemos la diferencia entre ambos, surge una pregunta clave. ¿Cuál es mejor? La realidad es que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas de los sistemas autoamplificados es la simplicidad. Como la etapa de potencia ya viene integrada dentro de la propia caja, no es necesario utilizar amplificadores externos, por ende simplifica la conexión. Simplemente conectamos el altavoz a la corriente o cargar su batería y luego conectamos la salida de la consola, mixer o cualquier otra fuente a la entrada del altavoz y listo. Algunos modelos incluso permiten conectar un micrófono directamente al altavoz porque tienen preamplificadores incorporados. Cuando se utiliza un altavoz no autoamplificado, la señal de nivel de línea que proviene de una consola llega primero a la etapa de potencia. El amplificador se encarga de aumentar esa señal hasta un nivel de altavoz que va hacia la caja no autoamplificada. Como podemos ver, implica más equipo y más conexiones.
Otro aspecto muy importante es la de conocer la compatibilidad entre el amplificador y el altavoz. En un sistema autoamplificado, el fabricante ya ha seleccionado la etapa de potencia adecuada para esa caja acústica. Esto garantiza que el amplificador, el procesamiento y el altavoz trabajen en conjunto para funcionar de una forma óptima. Con los sistemas no autoamplificados, la situación es diferente. Es necesario elegir una etapa de potencia capaz de suministrar la potencia adecuada para cada altavoz. Si seleccionas incorrectamente, puedes provocar un rendimiento insuficiente o incluso daños en el sistema. Por esta razón, muchos fabricantes desarrollan amplificadores y controladores específicamente diseñados para sus sistemas de altavoces. Un ejemplo muy conocido es el Acoustic. Sus controladores amplificados incorporan preajustes optimizados para diferentes modelos de cajas acústicas. De esta forma, el fabricante garantiza que cada altavoz reciba exactamente la potencia, el procesamiento y la protección que necesita para funcionar correctamente. En el ámbito de las instalaciones, los sistemas no autoamplificados han sido tradicionalmente muy utilizados porque las cajas suelen ser más ligeras y no requieren una toma de corriente en cada punto de instalación. Aún así, en los últimos años, los sistemas autoamplificados modernos son cada vez más eficientes, compactos y ligeros. Además, tecnologías como Dante y PoE han abierto nuevas posibilidades. En algunas aplicaciones es posible transportar tanto la señal de audio digital como la alimentación eléctrica a través de red. Esto reduce la cantidad de cables en una instalación. Al final, ninguno es mejor que el otro. La elección dependerá de las necesidades de cada proyecto, del presupuesto disponible y de la forma en que se vaya a utilizar el sistema. Como has visto, tanto los altavoces autoamplificados como los no autoamplificados tienen ventajas y limitaciones. Ninguno es mejor en todos los casos. La elección dependerá de las necesidades de cada sistema, del presupuesto disponible y de la forma en que se vaya a utilizar. Lo importante es entender cómo funciona cada uno para poder tomar mejores decisiones al momento de diseñar, instalar o adquirir un sistema de sonido. Si este video te ha resultado útil, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.